Hola gente. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí es IG Stories trayendo un nuevo video, espero que les guste. Aclaraciones. Personajes, imágenes y raps utilizados no me pertenecen. Todo el derecho a sus respectivos autores. Nuevamente, el grupo estaba comiendo tranquilamente. Watch y los profesores, después de su charla, se les veía bastante conformes, el ambiente era bastante ameno, pero las chicas, un poco más alejadas del resto, mantenían una conversación más privada. Estaban charlando sobre algo que claramente tenía a Uraraka bastante nerviosa. Mina, con una sonrisa pícara, apoyó sus codos sobre la mesa y usó sus manos para sostener su mentón, observando a Uraraka con gran interés. Mina, ¿puedes repetirlo una vez más, por favor? Preguntó, con un tono juguetón, disfrutando cada momento de la situación. Uraraka, visiblemente avergonzada, intentó evitar la mirada directa de su amiga. Uraraka, ¿tengo que hacerlo? Preguntó, tartamudeando un poco, su rostro se tornó rojo como un tomate. Toru, si es que quieres nuestra ayuda, dijo Toru, sonriendo ampliamente, uniéndose a Mina en su insistencia. Uraraka suspiró profundamente, sintiendo que no podía escapar de la situación. Uraraka está bien, dijo, su rostro cada vez estaba más sonrojado, como si fuera a explotar. Mina, vamos, dijo, casi en un susurro, con una expresión de expectación. Uraraka, finalmente cediendo, miró a sus amigas y, aunque las palabras le costaron un poco, las dijo con la sinceridad más pura. Uraraka, yo, estoy enamorada de Deku, y quiero que me ayuden a enamorarlo. Al decir esto, sus mejillas se pusieron tan rojas que parecían estar a punto de arder. Toru, eso es lo que quería escuchar. Exclamó, casi sin poder contener su emoción, mientras brincaba en su lugar. Suyu, Toru, no sigas saltando, o van a sospechar, Ribbit. Dijo, con su tono calmado. Toru, aún saltando de emoción, intentó contenerse, pero su felicidad era tan grande que no podía evitarlo. Toru, lo siento, es que estas cosas me emocionan mucho, explicó, intentando controlarse. Momo, qué increíble. Esto es como en los libros románticos que Mina me regaló. Dijo, con una mirada brillante. Hiro era bastante obvio de todos modos, se la pasan juntos todo el rato. Dijo con una sonrisa, mirando a Momo y dándole la razón. Mina, me pregunto a quién me recuerda. Preguntó, fingiendo duda, mientras dirigía su mirada hacia Hiro. Hiro, no sé qué estás insinuando, dijo, tratando de mantener la calma y evitar que Mina se metiera con ella. Mina no perdió el tiempo y aprovechó para lanzar una broma. Mina, quién sabe, te daré una pista, empieza por K y termina con Aminari. Dijo con una sonrisa divertida, disfrutando de hacer ruborizar a Hiro. Hiro, visiblemente avergonzada, rápidamente intentó cambiar de tema, tratando de desviar la atención. Hiro, no cambies de tema. Estamos hablando de ella. Dijo, levantando la voz y señalando a Uraraka, quien estaba comenzando a esconder su rostro detrás de sus manos. Momo, rápidamente, cubrió la boca de Hiro para que no siguiera hablando tan alto. Momo, baja la voz. Susurró, intentando mantener el tono discreto de la conversación y evitar que el resto de la mesa escuchara. Toru, ¿en qué estábamos? Ah, ¿sí? Te ayudaremos, no te preocupes. Dijo, alzando el pulgar en señal. Uraraka, aunque todavía estaba sonrojada, se sintió un poco más aliviada al ver la buena disposición de sus amigas. Sabía que contaba con ellas para darle el apoyo que tanto necesitaba. Uraraka, gracias, chicas. No sé qué haría sin ustedes. Dijo mientras sus ojos brillando con gratitud, aunque su rostro aún estaba teñido de rojo. Mina, con una expresión completamente emocionada, se inclinó hacia adelante, mirando a Uraraka con los ojos brillantes de emoción. Mina, de nada. Esto va a ser tan divertido. Lo primero es hacer que dejen de sentirse incómodos. Exclamó mientras juntaba las manos. Toru, primero, necesitamos un plan maestro. Exclamó mientras levantaba la mano por la emoción. Suyu, ¿un plan maestro? No estoy segura que sea una buena idea, pero creo que lo mejor sería que simplemente fueras honesta con él, Ribbit. Hiro, a mí me gusta la idea de Tsuyu. No hay necesidad de complicar las cosas. Si eres honesta con Deku, es probable que él te corresponda. Diría apoyando a la ramita. Momo, creo que es mejor prevenir que lamentar, si Uraraka es tan impulsiva tal vez no resulte. Agregó reflexionando con una sonrisa. Uraraka, que había estado escuchando atentamente, ahora parecía un poco más relajada, aunque el nerviosismo todavía era evidente. Uraraka, no sé, no quiero arruinar nuestra amistad. Deku es tan lindo, y yo no quiero presionarlo. Diría jugando con su cabello. Mina se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro. Mina, no te preocupes.
Créeme, él será tu novio, solo que no lo sabe aún. Dijo con una expresión que mostraba total apoyo. Uraraka sonrió, sintiendo una cálida sensación de apoyo que la rodeaba. Uraraka, gracias, chicas, en serio. No sé qué haría sin ustedes. Voy a intentar hablar con Deku pronto, aunque creo que me va a costar. La conversación continuó con risas y bromas, mientras el resto de la mesa se mantenía ajeno a la charla secreta entre las chicas. Las bromas sobre Deku y Uraraka continuaron, pero ahora con una sensación de complicidad y apoyo entre ellas. Watch, vamos a empezar la reacción, por favor todos vayan a la sala de reacciones. Exclamó, su voz amplificada por el megáfono mientras recorría la sala. Los estudiantes comenzaron a levantarse de sus asientos y a caminar en dirección a la sala. Aizawa, que estaba de pie cerca de la entrada, observó con su usual rostro serio y cansado. No parecía ni remotamente emocionado por la reacción. Aizawa, ¿siempre tienes que ser tan ruidoso?, preguntó lleno de cansancio. Watch, sin embargo, no se detuvo ni un momento. Siguió avanzando hacia la sala, sin prestar demasiada atención a las palabras del profesor. Con una sonrisa traviesa, miró a Aizawa. «Watch, ¿sí?», gritó mientras, al volverse, su cabello se movió ligeramente por la vibración del sonido que producía su voz amplificada. «Davi, espero que esta vez sea algo realmente interesante», dijo, sin mucho entusiasmo, con una expresión aburrida, cruzando los brazos. «Toga, yo solo quiero ver sangre», murmuró, sus dedos rozando la cuchilla en su cinturón mientras una risita tonta escapaba de sus labios, mientras esbozaba una sonrisa casi maníaca. «Tomura, espero que sea un villano», dijo dejando escapar un suspiro, mirando a los demás con cierto desdén. Finalmente, todos se acomodaron en la sala, con los villanos sentados en una esquina, y los héroes algo más distantes, mirando atentos la pantalla. «Kirishima, ¿qué veremos hoy, Watch?», preguntó, claramente emocionado. «Watch, esta vez veremos a un villano». Los villanos, al escuchar esto, sonrieron satisfechos. «Oh Mig, ¿es esto realmente necesario?», preguntó, con una mezcla de duda y seriedad en su rostro. «Deadpool, oh, por favor, don Ramón, no seas tan dramático, estamos aquí para divertirnos. Las últimas dos reacciones fueron de héroes, ¿verdad? Ahora les toca a los villanos. Y si eso no te gusta, siempre puedes ir a llorar al baño dijo, guiñando un ojo mientras hacía un gesto exagerado con las manos. «Hiro, qué melodía extraña», dijo al oír las primeras pistas del rap, no le resultaba familiar, pero la mantenía cautiva. Magneto apareció en la pantalla, y al instante, una sensación de inquietud se apoderó de muchos de los presentes. «Izuku, él debe ser el villano», dijo observando detenidamente la figura, con la mente activa. «Toga, qué gran cabello». Su mirada se enfocó en la melena plateada de Magneto, claramente impresionada por su estilo. Sin embargo, a medida que la situación avanzaba, muchos comenzaron a sentir una creciente preocupación cuando notaron a un niño en la escena. «Oh Mig, ¿quién es ese niño? Espero que no le haya hecho nada», diría notando la incomodidad que generaba la escena. «Midnight, entonces, ¿él es ese niño?». La preocupación estaba empezando a invadir el ambiente, al no recibir ninguna respuesta. «Fue así que lo perdiste todo. Todos los villanos tienen historias trágicas. Supongo que no serías la excepción», dijo sonriendo, comenzando a especular sobre las circunstancias de Magneto, esperando obtener más detalles y tal vez entender la complejidad de su historia. «¿Ton diferentes? ¿Qué tiene?», preguntó, inclinándose un poco hacia adelante, ya que no entendía bien a qué se referían con esa palabra. «Endeavor, esto no me está gustando», comentó frunciendo el ceño. Sabía que las cosas estaban a punto de volverse complicadas. «Bakugou, ¿quién es ese calvo?», preguntó de manera algo grosera con un tono lleno de duda y confusión. «Mina, no lo sé, pero parecen amigos», dijo, observando la interacción entre los dos hombres. «Momo, mutantes». Sus ojos brillaban con curiosidad, sin comprender completamente de qué estaban hablando. «Izuku, ¿a qué se refiere con eso?». En su tono de voz se notaba una duda creciente. «Watch, les explicaré»,
dijo, cambiando a la explicación. Mutante Watch. Los mutantes son seres humanos nacidos con una anomalía genética que les otorga poderes superhumanos. Se cree que esta es la siguiente etapa de la evolución humana, su existencia es controversial y los que son mutantes a menudo enfrentan odio y prejuicios de los humanos normales. Se desconoce la ciencia detrás de la mutación. El gen se manifiesta cuando la persona es un adolescente. Algunas mutaciones surgen antes cuando la persona experimenta un gran estrés. En casos raros, una mutación física es visible al nacer. Hay poca rima o razón para el poder que tiene una persona. Parece completamente aleatorio. Algunos poderes son meramente físicos y otros proporcionan habilidades. Muchos mutantes pueden pasar como un ser humano normal, pero muchos otros están demasiado deformados para la sociedad normal. Muchos en la sala se impactaron al notar la increíble similitud entre los quirks y las mutaciones. Una oleada de emoción y satisfacción recorrió el lugar al ver, por primera vez, una conexión directa con otro mundo. Kirishima, esas mutaciones son iguales a los quirks. Exclamó, alzando la voz por la emoción que no podía contener. Mina, ¿verdad? Es la primera vez que vemos algo tan parecido. Agregó, igual de emocionada, con una gran sonrisa en el rostro. Izuku, me pregunto si habrá un equipo de héroes mutantes en ese universo, murmuró en voz baja. Deadpool, de hecho, hay unos cuantos. Respondió con total naturalidad, captando la atención de casi todos los presentes. Hiro, ¿cómo sabes eso? Preguntó intrigada, interesada en la repentina información. Deadpool, porque yo formo parte de uno de ellos. Respondió con orgullo mientras inflaba el pecho, sorprendiendo a todos en la sala con su respuesta. Momo, espera, entonces ese es tu universo. Preguntó, aún más asombrada, mientras las miradas de todos se posaban en Deadpool. Watch, en realidad, no. Pero sí el de una de sus muchas variantes. Intervino, aclarando un poco el asunto, algunos quedaron algo confundidos. Watch notó este detalle, soltó un suspiro profundo preparándose para una larga explicación. Watch, escúchenme bien, porque esto es un tema algo engorroso, y no la repetiré si no lo entendieron. Generalmente, los universos nacen como resultado de una variación en otro. En estos infinitos universos, existen infinitas versiones de cada uno de ustedes. Con cada acción, por más insignificante que parezca, se crean nuevas ramificaciones de la realidad. Algunas variaciones son tan pequeñas que apenas importan, cambiar un objeto de lugar, tomar una ruta distinta para llegar a tu casa. Pero otras, son gigantescas y cambian por completo la historia. Por ejemplo, por alguna extraña razón hay muchos universos donde todos ustedes traicionan a Midoriya, y, créanme, la mayoría de veces son por cosas tan estúpidas que parecería que sus cerebros son del tamaño de una papa podrida. Todos miraban a Izuku, quien ahora se encontraba hecho un ovillo, abrazando sus piernas de forma cómica, pero con un aura claramente deprimida. Izuku, pero yo no hice nada, dijo con tono deprimido, claramente afectado. Sus amigos se acercaron de inmediato para consolarlo. Ida, tranquilo, Midoriya. Esos son otros universos, no el nuestro. Todoroki, jamás te traicionaríamos. Aseguró con su típica expresión fría pero sincera. Bakugou, ya deja de hacer drama, nerd. Quiero seguir con el maldito universo de esos extras. Gritó con algo de irritación, aunque su tono dejaba entrever cierta preocupación por su amigo. La explicación de Watch siguió su curso, lo que antes fue felicidad al hallar similitudes se transformó en confusión y asombro al ver cómo ese mundo funcionaba de manera tan diferente. Entonces en ese universo los discriminados son los que tienen Kirk. Preguntó, sorprendida por el intercambio de papeles. Mineta, ¿por qué los discriminarían? Tener un Kirk es lo mejor que hay. Dijo sin comprender del todo, rascándose la cabeza. Kendo, probablemente haya personas que vean a los mutantes como una amenaza, como algo antinatural, o tal vez temen que algún día ellos los dominen o los eliminen. Intentó razonar, cruzándose de brazos, mientras analizaba la situación. El ambiente se tornó denso, una incomodidad empezó a generarse a medida que el rap continuaba. Izuku, esa es su mutación, entonces, Olmigte Setali Charles, también debe ser mutante. Dedujo con rapidez el ex-héroe. Afo, ya veo, entonces, esas son tus motivaciones. Murmuró con una sonrisa maliciosa. La tensión aumentó con esas palabras. Spinner y Toga, que toda su vida habían sufrido discriminación por sus quirks, comenzaron a sentirse identificados con ese hombre. Sin embargo, otros como Shoji, que también había sufrido rechazo, no podían estar de acuerdo con el villano. Aunque entendía el dolor, sabía que responder al odio con odio solo haría que el ciclo siguiera. La sala quedó sumida en un silencio incómodo, reflexionando sobre lo que habían visto.
El ambiente en la sala se tornó tenso al observar el enfrentamiento entre Magneto y el profesor Décimo. Aizawa. Sus mentalidades no eran para nada compatibles, en algún momento, esto iba a pasar. Comentó con su característico tono neutral. Toru. Parecían ser buenos amigos, murmuró con tristeza, dejando escapar un suspiro. Tokoyami. Sí, es una lástima que haya terminado así. Asintió, cruzándose de brazos. El grupo permaneció en silencio unos instantes, asimilando la escena. La lucha entre Eric y Charles no era solo una simple pelea física, representaba una batalla de ideales. Melissa. Por cierto, me gustaría saber un poco más de ellos. Dijo de repente, rompiendo el silencio. Watch. Ok, primero iremos con Magneto. Magneto Watch Eric Magnus Lenser, también conocido como Magneto, es un mutante nivel Omega. Es un líder revolucionario que cree que los mutantes son la siguiente etapa de la evolución para la humanidad y están destinados a apoderarse del mundo. Eric fue un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, durante un ataque buscó a su mamá y papá, pero fue capturado por los nazis y llevado a los campos donde sobrevivió. Después de la guerra Magnus se reunió y formó una amistad con un joven Charles Xavier y comenzó a trabajar en un hospital salvando a otros sobrevivientes. Los restos del partido nazi atacaron el país en el que estaban trabajando, tratando de recuperarlo. Xavier y Magnus siguieron y salvaron a varios pacientes usando sus poderes. Pero Magnus quería destruir a los nazis mientras Xavier quería que se salvaran. El evento derivó en una brecha entre ambos y se fueron por caminos separados. Equipamiento. Casco antipsíquicos. Mutación. Generar y controlar campos magnéticos. David por su nombre, parece ser alemán. Nezu, ¿qué es eso del nivel Omega? Preguntó con curiosidad, intrigado por la clasificación. Watch dejó escapar un leve suspiro antes de responder. Watch es una manera de clasificar el gen décimo, la escala comienza con el nivel Epsilon, sus portadores apenas tienen mutaciones útiles. Luego vienen los delta, los gamma, los beta y los alfa. Estos últimos suelen dividirse más por el control que tienen sobre su poder que por la potencia en sí misma. Pero en la cima de la clasificación están los omega. Se detuvo un momento, observando a su audiencia, asegurándose de que comprendieran. Watch, los mutantes omega son los más poderosos de todos. Su potencial es tan alto que muchos de ellos no tienen limitaciones en su poder. Son capaces de alterar la realidad, controlar la materia a niveles extremos o incluso desafiar las leyes de la física. Un silencio pesado se instaló en la sala. Las palabras de Watch hicieron que varios tragaran saliva. Tomura, entonces este tipo debe ser increíblemente poderoso, murmuró, pero su expresión traicionaba su emoción. Una sonrisa extasiada se dibujó en su rostro, como si estuviera maravillado con la idea. Watch continuó con la explicación. Afo no está equivocado. Dijo, dejando en claro que, al igual que Magneto, él también creía en la superioridad de los mutantes. Kamuya sí que es un sobreviviente de la guerra. Davi ya veo de dónde sacó inspiración. Bromeó con tono burlesco, sin embargo, este comentario cayó como una piedra en el ambiente. La mayoría de los presentes lo miró con desaprobación. Sniper, eso es, enséñales algo de justicia. Dijo animado, sin notar que su comentario también era inapropiado. Uno de los estudiantes no pudo quedarse callado. Shoji, eso no es justicia, es venganza. El impacto de sus palabras hizo que la mayoría guardara silencio. Shoji, más que nadie, comprendía lo que era ser rechazado por cómo naciste, por tu apariencia o por lo que otros consideran diferente. Pero él jamás había buscado venganza, en lugar de eso buscaba hacer una diferencia. Aizawa, que había estado observando en silencio, notó la emoción oculta en su alumno. Sin decir una palabra, se acercó y apoyó una mano en su hombro. Fue un gesto simple, pero Shoji lo agradeció. Watch, sigamos con el profesor décimo. Dijo finalmente, cambiando la pantalla y aliviando un poco la tensión en la sala. Profesor décimo. Watch Charles Xavier, también conocido como el profesor décimo, es un poderoso mutante telepático nivel alfa. Charles Xavier nació en una familia adinerada de Westchester, Nueva York. La familia ocupaba la espaciosa mansión Xavier. En algún momento de su juventud, el padre de Charles murió y su madre se volvió a casar con Kurt Marco. Como resultado de este matrimonio, Charles tuvo un hermanastro, Cain Marco. Sin que Charles ni su madre lo supieran, su padrastro solo se había casado con su madre por su vasta riqueza, no por amor. Su padrastro envió a Charles a una escuela militar para mantenerlo alejado. Al ingresar a la universidad, Charles estudió ciencias y medicina, obteniendo al menos un doctorado, si no más. Tras terminar la universidad, Charles se alistó en el ejército de los Estados Unidos y cumplió un período de servicio en Europa.
Después de completar su servicio militar, viajó extensamente por el mundo como aventurero en solitario durante varios años. Durante sus aventuras, conoció a Eric cuando ambos trabajaban en la sala de tratamiento de un pequeño hospital en un pequeño país de Europa del Este, tratando a quienes podían con sus poderes. Los dos hombres se hicieron amigos. Las cosas llegaron a un punto crítico para Charles y Magneto cuando pequeños grupos de soldados rebeldes intentaron retomar el país incluso después del final de la guerra. Usaron sus poderes para defender a sus pacientes. Además de eso, Magneto abogó por el uso de la violencia como una herramienta para que los mutantes ganaran aceptación, mientras que Charles quería trabajar por la coexistencia pacífica entre humanos y mutantes. Charles incluso detuvo a Magneto con sus poderes mentales. Equipamiento. Silla de ruedas. Mutación. Diversas habilidades telepáticas. Izuku entonces tiene un Kirk telepático, dijo en voz baja mientras escribía frenéticamente en su libreta. Mr. Compress parece que tuvo una vida bastante acomodada hasta que ese hombre llegó, comentó con un tono educado, mientras acariciaba su máscara. Kirishima, qué poco masculino. Dijo con una mueca de desagrado. Kota, wow. Se hizo aventurero, igual que Finn. Comentó emocionado. Ryuko, parece ser un buen hombre. Dijo con una sonrisa serena. Mei, ¿utiliza una silla de ruedas? Preguntó con genuina curiosidad, inclinando la cabeza. Melissa, ¿qué le ocurrió? Preguntó con un tono de preocupación. Watch suspiró y se cruzó de brazos. Watch creo que fue culpa de un villano, sinceramente, no lo recuerdo muy bien. Respondió con cierta duda en su tono de voz. De repente, el rap continuó en la pantalla, atrayendo nuevamente su atención. Tomura, incompleto. ¿Qué es lo que tanto te hace falta? Preguntó con una mueca de interés genuino. Un instante después, algo inesperado sucedió. Los men hicieron acto de presencia en la pantalla. Los estudiantes y villanos por igual abrieron los ojos con sorpresa al ver al peculiar grupo de héroes. ¿Zero, ese es el grupo de héroes? Preguntó con algo de desconcierto, observando a los mutantes. Toga, ¿por qué parece que están a punto de ir a trotar a la playa? Dijo con el ceño fruncido, observando las ajustadas y coloridas vestimentas de los X-Men. Watch soltó una pequeña risa antes de aclarar. Watch es que estaban jugando un partido de básquetbol antes de que llegara esta escena. Pero eso no es importante ahora, dijo desviando la conversación rápidamente mientras pasaba a la explicación del grupo. Las imágenes en la pantalla comenzaron a mostrar a cada uno de los X-Men en acción, destacando sus habilidades únicas. Los presentes estaban ansiosos por conocer más sobre este equipo de héroes, que a diferencia de ellos, eran discriminados por la sociedad a pesar de sus esfuerzos por protegerla. X-Men Watch, los men son un grupo de superhéroes fundado por Charles Xavier, quien decidió reclutar a un grupo de jóvenes mutantes y adiestrarlos en el uso de sus poderes, con el doble fin de proteger a los humanos de mutantes malvados, así como de defender a los mutantes del miedo de los humanos. El grupo está conformado por Scott Summers alias Cíclope es un mutante nivel alfa, su mutación permite sus ojos pueden emitir poderosos rayos de energía, es el líder de campo del equipo. Jean Grey es una mutante nivel Omega, su mutación le permite tener poderes telepáticos y telequinéticos, es la esposa de Scott. Ororo Munroe alias Tormenta es una mutante nivel Omega, su mutación le permite controlar el clima, es la tercera al mando de los X-Men. Logan Owlett alias Wolverine es un mutante nivel Beta, su mutación le permite tener un factor de curación acelerada, sentidos intensificados, gracias a un experimento tiene un esqueleto revestido de adamantium que le proporciona huesos indestructibles y garras retráctiles del mismo material. Kevin Sidney alias Moip es un mutante nivel Beta, su mutación le permite tener la capacidad de alterar su apariencia física y voz a voluntad para parecerse a la de cualquier persona que elija. Ana Maria alias Rogue es una mutante nivel Gamma, su mutación le permite tener la capacidad incontrolable de absorber los recuerdos, poderes y energía de aquellos a quien toca. Henry Coy alias Bestia es un mutante nivel Gamma, su mutación lo dota de fuerza y agilidad sobrehumanas y cuyo cuerpo está cubierto de pelaje azul. Remy Lebeau alias Gambito es un mutante nivel Alpha, su mutación le permite cargar la mayoría de los objetos con energía cinética explosiva. Júbilo Lee alias Júbilo, es un mutante nivel Beta y el miembro más joven de los X-Men, su mutación le permite crear explosiones similares a fuegos artificiales. Lucas Bishop alias Bishop, es un mutante nivel Beta, proviene de un futuro distópico, se unió a los X-Men durante el salto temporal. Kurt Wagner alias Nick Crawler, es un mutante nivel Gamma, su mutación le da la capacidad de teletransportarse. Olmig, qué bien que haya gente que proteja a los mutantes. Dijo con una sonrisa de alivio.
Mina, todos ellos se ven geniales. Dijo con los ojos brillantes de emoción, fascinada por los coloridos trajes y las diversas apariencias de los X-Men. En Endeavor la mayoría parece ser bastante joven. Comentó analizando la apariencia de cada uno. Midnight se ve que es un grupo bastante diverso. Observó, notando las marcadas diferencias tanto en apariencia como en habilidades. Mirko, el tipo de las garras se ve interesante. Dijo con una sonrisa desafiante, emocionada por la idea de enfrentarse a Wolverine en un combate. Uraraka, sí que tienen una gran casa. Comentó impresionada al ver la mansión 10. Watts no es solo una simple mansión. Es la base de operaciones del equipo y, además, una escuela especializada en ayudar a jóvenes mutantes que no saben utilizar sus poderes. Incluso algunos miembros del equipo son estudiantes o trabajan como maestros. Nezu, qué interesante. Es como una especie de UA, pero para mutantes. Dijo, interesado por el concepto. IVA es algo realmente admirable. Ayudar a personas que no pueden controlar sus habilidades y brindarles un ambiente seguro donde puedan aprender a usarlas correctamente. Momo y parece que también fomentan la educación, no solo se centran en entrenar sus mutaciones. Bakugo, TSK. Todo suena muy bonito y colorido, pero si no entrenan, serán unos perdedores. Davi jejeje, eso significaría que hay un montón de mutantes descontrolados por ahí. Dijo con una sonrisa. Tomura, me pregunto si esta escuela tiene un sistema de seguridad canin, de wow, autor, ¿en serio no tenías un chiste mejor? Dijo de repente, interrumpiendo la música. Todos los presentes se quedaron en silencio por un momento, parpadeando con confusión antes de soltar un suspiro. Watts deja de romper la cuarta pared. Deadpool, no puedo evitarlo. Es más fuerte que yo. Al oír sobre la muerte de Charles Xavier, la sala quedó en completo silencio. La noticia golpeó fuerte a todos los presentes, llenando el ambiente de incredulidad y tristeza. ¿Uraraka, qué? ¿De verdad el señor Xavier está muerto? Preguntó con la voz temblorosa, aún intentando procesar la información tan repentina. Setsuna, ¿qué fue lo que pasó? Dijo completamente descolocada, sin poder creer del todo la información. Watch, un radical antimutantes llamado Henry Peter Gritz lo asesinó. Explicó, enfatizando la palabra con comillas en el aire. Aunque este gesto no pasó desapercibido para algunos, decidieron no preguntar, por ahora. Tomura, el idiota, se lo buscó, ellos jamás cambiarán. Dijo con desprecio mientras apretaba los puños, su odio por las personas que discriminan lo que no entienden se reflejó en su mirada. La tensión en la sala era palpable. Aunque muchos no estaban de acuerdo con las palabras de Tomura, nadie podía negar que el mundo era injusto con aquellos que eran diferentes. Spinner y Toga no pudieron evitar estar de acuerdo con su compañero. A pesar del ambiente sombrío, la reacción en la pantalla continuó, desviando la atención de los espectadores. Izuku, espera, ¿eso es un testamento? Preguntó sorprendido al notar un documento con el nombre de Charles Xavier. De inmediato, la sala se llenó de murmullos y exclamaciones de asombro. Pero lo que verdaderamente los dejó boquiabiertos fue el contenido del testamento. Kirishima, ¿qué? ¿En serio lo dejó a cargo del equipo? Exclamó en shock, sin poder creer lo que estaba oyendo. Hiro, ¿de verdad pensó que sería una buena idea? Preguntó completamente en desacuerdo, para ella esa decisión no tenía ningún sentido. Nejire parece que quiere darle una oportunidad de redimirse, comentó con un tono pensativo, aunque aún tenía dudas. Mirio, no lo sé, no luce como alguien confiable. Dijo con desconfianza en su voz, cruzándose de brazos mientras analizaba la situación. Ruiz, poner a un fascista a cargo de tu equipo y tu escuela es una idea bien estúpida barra no tiene un pelo de tonto, sin duda era la mejor opción. Dijo con su clásica dualidad. Olmec, si Charles creyó en él, significa que conoce algo que nosotros no. Dijo con un tono serio, aunque no podía evitar preguntarse si el profesor 10 había cometido un error. Izuku, espero que no se equivoque, dijo con preocupación en su voz, apretando su libreta con fuerza.
Hiro, aunque sea un mal momento, el estribillo suena genial, dijo, cruzándose de brazos mientras intentaba no dejarse llevar demasiado por la canción. Toga, ellos jamás aceptarán a gente como nosotros, murmuró con la mirada baja, recordando todas las veces que había sido rechazada y perseguida debido a su Kyok. Tomura, enséñales lo que es un verdadero monstruo. Dijo con una sonrisa de satisfacción. Sin embargo, no todos compartían ese punto de vista. Shoji, si sigues así, solo les darás la razón, ellos son los monstruos, no tienes que rebajarte a su nivel. Susurró con tristeza mientras pasaba la mano por las cicatrices de su boca. Sabía perfectamente lo que era ser tratado como un monstruo. Uraraka, ¿qué fue lo que ocurrió? Preguntó preocupada. Olmir Charles confió en ti por algún motivo, espero que, donde sea que esté, no se decepcione. Dijo con un tono serio. Zero, ¿un juicio? Momo debió haber cometido unos cuantos crímenes en su época de villano, es normal que hagan un juicio. Comentó con serenidad, mientras recibía la confirmación del vigilante. Nezu seguramente está siendo juzgado por la ONU. Sus crímenes debieron de tener un alcance internacional para que un organismo de tal magnitud interviniera. Reflexionó de manera pensativa. Mei, ¿qué es ese aparato en su cuello? Preguntó intrigada, acercándose a la pantalla con ojos brillantes al notar el dispositivo tecnológico que rodeaba el cuello de Magneto. Watts, no lo recuerdo muy bien, pero solo necesitan saber que ese collar suprime los poderes mutantes. Explicó con calma, lo que sorprendió a los inventores. David, vaya, qué invento interesante. Cuando vuelva a mi taller, me gustaría trabajar en algo parecido. Comentó con entusiasmo, ya ideando posibles mejoras en su cabeza. Monoma, eso es lo que diría un genocida. Soltó con sarcasmo, encogiéndose de hombros. Antes de que pudiera seguir hablando, sintió un fuerte golpe en la cabeza cortesía de Kendo. Kendo, no bromees con eso. Le reprendió con el ceño fruncido, mientras él se sobaba la cabeza con una mueca de dolor. El ambiente en la sala cambió de inmediato cuando una repentina interrupción sacudió el juicio. Izuku, esos deben ser los antimutantes. Dijo con seriedad. Todoroki sin sus poderes, es un blanco fácil. Comentó con frialdad, pero en su mirada se reflejaba una preocupación genuina. Mr. Compress, qué curioso, ahora quieren su ayuda. Observó con cierta diversión, entrando irónica la situación. Uraraka, aunque den su vida por ellos, siguen siendo discriminados, qué injusto. Murmuró con tristeza, apretando los puños con impotencia. Mina parece que en serio cambió. Dijo con una leve sonrisa. Están hipócritas, los poderosos hacen lo que quieren, mientras que los mutantes son juzgados por cosas mucho menores de las que ellos mismos cometen. Escupió con veneno en cada palabra, su desprecio por la sociedad reflejado en su tono. Toru, Genosa. ¿Qué es eso? Preguntó con curiosidad, ladeando la cabeza al escuchar el extraño nombre. Watch, es una nación mutante ubicada en África, cerca de Madagascar. De hecho, después de ser indultado, Magneto logró que fuera reconocida oficialmente por las Naciones Unidas. Explicó con tono neutral, captando la atención de todos. Bakugou, parece que el anciano de verdad cambió. Dijo con una media sonrisa, aunque su tono aún era agresivo. Aún así, se notaba que en el fondo respetaba el crecimiento de Magneto. Mandalay se ve como un paraíso para los mutantes. Comentó con alegría genuina, imaginando lo que significaba para ellos. ¿Suyo, elección? ¿A qué se refiere con eso? Ribbit preguntó con una leve inclinación de la cabeza. Izuku, ¿vivir como un rehén? No entiendo qué. Sus palabras quedaron atrapadas en su garganta cuando escuchó el resto de la información. La sala entera se paralizó. Los murmullos cesaron, los cuerpos se tensaron y los ojos se fijaron en la pantalla. Uraraka, no, ¿qué está pasando?
Preguntó con horror, su voz temblorosa reflejaba la angustia que sentía. Mignintel, ¿no puede salvarlos?, susurró con dificultad, sintiendo un escalofrío recorriéndole la espalda. Entonces, la cifra se reveló, eran miles. Decenas de miles. El horror creció a niveles insoportables. Un nudo se formó en la garganta de los héroes, pero la reacción más intensa vino de los villanos. Para muchos de ellos, causar caos y destrucción era parte de su vida, pero esto era diferente. Se vieron reflejados en los mutantes de Genosa, comprendiendo lo que significaba ser perseguidos por lo que eran. Olmig niño, su voz sonó grave, llena de preocupación cuando notó que Magneto intentaba proteger a un niño. Kaminari, díganme que pudo salvarlos, susurró con desesperación, su mirada buscando una respuesta, una esperanza. Toga, ¿qué fue lo que ocurrió?, preguntó en voz baja. Watch, el gobierno de los Estados Unidos envió centinelas a Genosa debido a su postura promutante. Los centinelas son robots diseñados específicamente para cazar, capturar y exterminar mutantes. Explicó con firmeza. El enojo en la sala era palpable. Endeavor, ¿y qué ocurrió con Magneto?, preguntó con seriedad. Watch, el gobierno lo capturó y lo encarceló. Luego, hizo creer al mundo que había muerto en el incidente de Genosa. El ambiente se volvió aún más pesado. Tomura, esos malditos, lo pagarán. En su voz se notaba odio, y su rencor crecía a cada segundo. Sus uñas se clavaron en su propia piel, causando que saliera algo de sangre. La tensión no desapareció en lo más mínimo. Al contrario, se hacía cada vez más pesada. Sin embargo, un sentimiento de pena se apoderó del corazón de todos. Mina, pobre señor Magneto, solo quería mantener el sueño de su amigo. Murmuró con los ojos vidriosos, incapaz de contener las lágrimas. Izuku, ¿ese no es un miembro de los X-Men?, preguntó con preocupación al notar a un hombre malherido en los brazos de Rogue. Su traje estaba prácticamente destruido y su cuerpo cubierto de heridas. Watch, sí, afirmó con voz grave. Fue Gambito. Se sacrificó para poder detener a uno de los centinelas. El silencio que siguió fue sepulcral. Uraraka, ¿por qué tuvo que pasar esto?, susurró, abrazándose a sí misma, intentando encontrar consuelo. Mignin, esto no fue tu culpa, no tienes por qué decir eso, dijo con un tono compasivo. Pero antes de que alguien pudiera agregar algo más, la sorpresa los golpeó de lleno. En la pantalla, el hombre que todos creían muerto apareció, Charles Xavier estaba vivo. El impacto fue inmediato. Bakugou, ¿pero qué?, exclamó con dificultad, su voz reflejando el asombro general. Olmig, profesor, ¿cómo es que sigue vivo?, preguntó totalmente en shock, su mente intentando encontrar una explicación. Aizawa, jamás murió, ¿cierto?, dedujo, recordando las comillas que Watch hizo al mencionar su muerte previamente. Watch asintió, preparándose para revelar la verdad. Watch, no, en realidad. Explicó con calma, aunque sabía que la información que estaba a punto de compartir sorprendería aún más. Watch, el atentado que sufrió lo dejó al borde de la muerte. Fue entonces cuando Lilandra, la emperatriz del Imperio Shi'ar y su interés amoroso, lo llevó a su planeta para recibir el tratamiento necesario. La sorpresa se convirtió en incredulidad. Watch, Javier decidió abandonar la Tierra y viajar al espacio con Lilandra, recuperándose en el planeta del Imperio Shi'ar. Sin embargo, su estadía allí no fue sencilla. Lilandra se comprometió con él, pero este anuncio generó polémica, especialmente por parte de Deakbir, la hermana de Lilandra. ¿Izuku, en serio fingió estar muerto por todo este tiempo?, preguntó aún sorprendido. Toru, qué pena que su hermana no esté de acuerdo, comentó algo apenada. Ojiro, creo que eso no es importante ahora, murmuró. Watch, Deakbir cuestionó la lealtad de Javier al Imperio Shi'ar, debido a sus fuertes lazos con la Tierra y los X-Men. Para demostrar su compromiso, Deakbir invocó el rito de Mdasana, desafiándolo a eliminar todas sus memorias terrícolas. Los presentes escuchaban con atención, sorprendidos por la prueba que le habían impuesto a Javier. Kaminari no creo que haya aceptado, ¿cierto?, preguntó el rubio, sus ojos mostraban claros signos de esperanza. Watch, no, Javier se negó a renunciar a sus recuerdos y conexiones con los X-Men, lo que desencadenó un conflicto entre la Guardia Imperial Shi'ar y los seguidores de Deakbir.
Durante la confrontación, Javier usó su telepatía para llevar a todos al plano astral, mostrándoles la importancia de la coexistencia pacífica. Sin embargo, continuó, su tono volviéndose más sombrío. Watts. Durante la batalla, Javier tuvo una perturbadora visión de la muerte de Gambito, lo que lo llevó a tomar la decisión de regresar a la Tierra. Sabía que las amenazas contra los mutantes solo iban a empeorar. Tomura, ¿qué estupideces?, murmuró con desdén, cruzándose de brazos con fastidio. Nejire, qué bien que lo liberaron. Dijo con alivio al ver cómo Magneto rompía sus ataduras. Pero algo en la expresión de Magneto inquietó a todos. Aizawa, se ve enojado, no creo que siga el camino de Javier. Comentó con un poco de preocupación. Y entonces, una voz familiar resonó en la sala, llena de burla y diversión. All for One, qué interesante. Dijo con tono entretenido. Afo, ¿qué harán ahora, héroes? ¿Se unirán a Magneto para que los mutantes predominen? ¿O seguirán a Javier en la búsqueda de un sueño imposible? La duda estaba sembrada. Kirishima, esto no se ve bien, admitió, con claros signos de preocupación en su rostro. La sala se paralizó al oír el enojo de Magneto. Su mera presencia emanaba un gran poder, y su furia era palpable incluso a través de la transmisión. Caminar y él, está completamente fuera de sí. Murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Giró, incluso la melodía se volvió más agresiva, añadió con inquietud. All Might, es una verdadera pena que hayas vuelto a ser como antes, dijo con un tono apenado. Tomura no es como si le hubieran dado otra opción. Izuku, señor Watch, ¿puede explicarnos qué es lo que está pasando? Preguntó con urgencia, su mirada reflejando su preocupación. Watch. Básicamente, después de ser liberado, Magneto generó un pulso electromagnético a nivel mundial. Las palabras cayeron como una bomba en la sala. David, un EMP mundial. Toda esa energía debió generar un apagón total en el planeta. Exclamó, totalmente en shock. Deadpool, ¿qué comes que adivinas? Soltó con su usual tono burlón. Uraraka, ¿y qué pasó después? Preguntó, temiendo la respuesta. Watch, algunos de los X-Men se dirigieron al asteroide M para hablar con Magneto y pedirle que revirtiera el pulso, mientras que otros colaboraban desde la Tierra, intentando mitigar los daños. Aux no parece que vaya a aceptar, comentó con seriedad, observando la expresión llena de resentimiento en el rostro de Magneto. Izuku consiguió inhabilitar los poderes del profesor, murmuró con horror, fijándose en que Javier llevaba en su cabeza el casco de Magneto, evitando que pudiera usar sus poderes telepáticos. El aire se volvió denso, la tensión en la sala era insoportable. Pero entonces, ocurrió algo que llevó el horror a otro nivel. Magneto, con una frialdad aterradora, utilizó su dominio sobre el metal para arrancar el adamantium de los huesos de Logan. La expresión de dolor Wolverine quedó impregnada en la mente de todos, mientras que su sangre brotaba violentamente. Algunos sintieron náuseas al ver esto, mientras que otros apartaron la mirada. Sin embargo, una persona en la sala parecía disfrutarlo más de la cuenta. Toga debió haber perdido mucha sangre, murmuró con una sonrisa sádica. Mirko, ¿de qué está hablando? ¿Olvidó todo lo que hizo o qué? Preguntó claramente enojada, frustrada por la situación. Watch, algo así. Javier tomó el control de Magneto y restauró la energía a la Tierra, pero en el proceso, fracturó su mente. Los héroes se quedaron atónitos ante la revelación. Tokoyami, ¿en serio tuvieron que llegar hasta ese punto? Preguntó con incredulidad. Aux, a veces los héroes debemos tomar decisiones difíciles, pero al menos, Magneto ya no causaría más problemas. Momo aún así, parece que el profesor lo ayudó a recuperar su mente, observó, fijándose en cómo Javier permanecía a su lado. Kendo, ¿por qué haría algo como eso? ¿No sería más perjudicial que beneficioso? Preguntó confundida. Watch, lo que pasa es que, después de la derrota de Magneto, surgió una nueva amenaza. Otro villano buscaba estrellar el asteroide M contra la Tierra y provocar una extinción masiva. Al no poder detenerlo por sí mismos, los X-Men recurrieron a Magneto. El shock fue inmediato. Izuku, ¿y qué pasó después? Preguntó con evidente preocupación. Watch, con la ayuda de Javier, Magneto recuperó la conciencia y logró desviar el asteroide al espacio. Sin embargo, en el proceso, explotó, y se presume que la mayoría de los X-Men murieron.
El impacto de esas palabras dejó a todos en un silencio sepulcral. ¿Kirishima, presuntamente?, preguntó con un atisbo de esperanza. Watch, aún no terminó. 6 meses después, Visou llegó con noticias. Le dijo a los integrantes que no habían estado en el meteorito que los X-Men no estaban muertos, sino perdidos en el tiempo. Cíclope y Jean fueron enviados al año 3960 DC, un futuro desolado. Mientras tanto, Cable, Rogue, Bestia, Javier y Magneto quedaron atrapados en el 3000 AC en el antiguo Egipto. El alivio de saber que los X-Men estaban vivos se vio rápidamente opacado por la preocupación de su situación. «Zero por lo menos siguen con vida», dijo con un suspiro de alivio. «Uraraka, espero que consigan volver a su tiempo», murmuró, con los ojos fijos en la pantalla, deseando que hubiera una manera de traerlos de vuelta. La sala entera quedó en silencio cuando el estribillo terminó. A diferencia de las reacciones anteriores, esta vez no había un único punto de vista. La historia de Magneto y los X-Men no solo los había dejado impactados, sino que había dividido a los presentes en dos bandos opuestos. Por un lado, estaban los que sentían empatía por Magneto. Su sufrimiento, su lucha constante contra la opresión y la injusticia, y la traición de los gobiernos del mundo les hacía imposible no comprender su postura. Para ellos, su ira era justificada, y su brutal respuesta, era el resultado de un mundo que jamás lo quiso en un principio. Por otro lado, estaban quienes seguían creyendo en los ideales de Javier: la paz, la coexistencia y la esperanza en un futuro donde humanos y mutantes pudieran vivir juntos sin violencia. Para ellos, Magneto había pasado un límite del que ya no se podía volver, y aunque sus razones eran comprensibles, sus acciones no eran justificables. Watch apagó la pantalla y se giró hacia ellos. «Watch, ¿qué les pareció?». Su pregunta resonó en la sala como un desafío. «Bakugou, TCH, no lo sé. No puedo decir que lo culpo, pero tampoco es como si lo apoyara», dijo con el ceño fruncido, cruzándose de brazos. «Aizawa, todo esto solo demuestra que no hay una respuesta fácil. Ambos corren riesgos, y sus sacrificios», comentó con voz cansada. «Toga, a mí me encantó. Magneto sí que sabe cómo hacer un buen espectáculo», exclamó con una sonrisa, aún con la imagen de Logan desangrándose grabada en su mente. «Olmig, no puedo evitar sentir lástima por él, en el fondo, solo quería un mundo donde su gente estuviera a salvo», murmuró, bajando la mirada. «Shigaraki, pero el mundo no funciona así. Si esperas que te den algo sin tomarlo por la fuerza, nunca lo tendrás», escutió con desdén. «Shoji, ¿de verdad creen que la violencia es la única opción? ¿Creen que tienen que lastimar a todos porque los lastimaron?», preguntó, viendo con preocupación a los que apoyaban a Magneto. El silencio fue la única respuesta al principio. Era una pregunta que golpeaba profundamente. «Uraraka, no podemos seguir justificando el dolor con más dolor. Si hacemos lo mismo que aquellos que nos hirieron, ¿en qué nos convertimos?», susurró, con la mirada fija en el suelo. «Toga, en alguien que sobrevive. Si el mundo te pisotea, ¿no es justo devolverle el golpe?», exclamó con una sonrisa siniestra. «Tomura TCH, no se trata de justicia. Se trata de poder. Si no te defiendes, te aplastan», dijo con el ceño fruncido, cruzándose de brazos. «Izuku, pero hay una diferencia entre defenderse y convertirse en un tirano. Magneto fue víctima de un mundo cruel, pero eso no justifica que lastime a gente inocente». Sus ojos brillaban con determinación. «Tomura, no digas estupideces. ¿Crees que Javier logró algo con su pacifismo?». Mientras él hablaba de paz, los mutantes seguían muriendo. Bufó con desprecio. «Olmig, pero el odio solo trae más odio. Si respondemos con violencia, nunca romperemos el ciclo». «Afo, ¿y qué propones? ¿Dar la otra mejilla hasta que no quede nada de los mutantes?», preguntó con burla. Las palabras hicieron eco en la sala. «Negiré, pero, si responden con la misma crueldad, ¿en qué se diferenciarán de ellos?».
Watch, suficiente. Dijo con un tono firme, llamando la atención de todos. Esta clase de tonos no era para nada común en el vigilante. El debate se había vuelto demasiado acalorado. Algunos aún tenían los puños apretados, otros evitaban cruzar miradas. Fue una decisión sabia. Terminaron con esto de raíz antes de que escala aún más. Watch, esto no es una competencia para ver quién tiene razón. Y con esto, terminamos. Dijo en tono final, dando por cerrada la discusión. Watch, vayan a descansar. Dijo con un tono firme pero calmado, mirando a todos en la sala. Nadie respondió de inmediato. Aún había tensión en el ambiente, pero el cansancio emocional pesaba sobre todos. Poco a poco, la sala se fue vaciando, dejando atrás la discusión. Fin.